Polémica ha generado la propuesta aprobada en la Comisión de Educación y Hacienda, la cual permite a los establecimientos educacionales entrevistar a los padres de los futuros alumnos. Esta indicación, realizada por la oposición y apoyada por la DC, obligaría a que la propuesta sea discutida entonces en comisión mixta. Queremos conocer más detalles sobre este tema. Vamos a tomar contacto con el presidente de la Comisión de Educación y senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi. Senador, gracias por el contacto. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Senador, bien interesados, ¿no?, en saber la evolución que está teniendo esta discusión ahí en las Comisiones Unidas de Educación y de Hacienda. ¿En qué etapa está y cómo van los tiempos, considerando que el próximo martes no debería votarse en sala esto? Bueno, mira, ha sido un trabajo arduo. La verdad que son todas sesiones de 12 horas. Hoy día también tenemos 12 horas de sesión y mañana hasta que sea necesario. Así que vamos a despachar este proyecto este fin de semana de todas maneras, lo que permite que el día martes y miércoles la sala del Senado pueda hacer la votación en particular, o sea, votar el detalle del proyecto, para que el 21 pase a la Cámara de Diputados y los diputados puedan analizarlo en tercer trámite. Así que estamos en los tiempos, hemos hecho una discusión muy en profundidad. Yo lamento la posición de la alianza porque se están perdiendo la oportunidad de contribuir a ir perfeccionando el proyecto. Sí, la verdad que todos los proyectos son perfectibles, pero para perfeccionar los proyectos hay que tener una disposición constructiva y no de bloqueo. Acá hemos visto que la oposición, incluso en cosas que yo creo que ellos están de acuerdo, votan en contra. Y yo creo que eso no contribuye a mejorar la educación. Acá ha habido una postura de parte del gobierno y de parte de nosotros, senadores de nueva mayoría, de poder conversar y acercar posiciones en distintos temas. Pero en todo caso vamos avanzando y avanzando bien. Hay un tema muy importante que yo quisiera mencionar, que es que ha quedado completamente establecido que los recursos del Estado que se invierten en educación tienen que gastarse en educación. Y si alguien hace una cosa distinta, lo desvía, lo sustrae, va a recibir una sanción clara, ¿no es cierto?, categórica. Y lo otro importante es que esos recursos siguen siendo públicos. Porque cuando tú le entregas recursos a un sostenedor, puede ser un municipio, ¿no es cierto?, la educación pública, o puede ser particular subvencionado, por ejemplo, esos recursos siguen siendo públicos. No es que cambien, ¿no es cierto?, de dueño. Y eso es bien importante también porque tiene mucho alcance. Hemos dicho también cuáles son los fines educativos en los cuales se puede gastar la subvención, porque nosotros queremos que todos los recursos que el Estado entrega se gasten en aspectos relevantes para el aprendizaje y no en otros aspectos. Hemos establecido el principio de la no discriminación de nuestros niños, en fin, una serie de cosas importantes. Sí, senador, usted hablaba respecto a la cierta reticencia de parte de la alianza a sumarse al proyecto y a aportar y a construir un acuerdo más amplio, pero también surgen diferencias en algunos temas bien específicos dentro de la nueva mayoría, por ejemplo, respecto a esto de la reposición de todo tipo de entrevistas, lo que en la práctica podría ser considerado también como una selección. ¿No va esta indicación en contra de la esencia del proyecto en esa materia en particular, en la de la selección de alumnos? Absolutamente en contra. Mira, yo quiero ser súper transparente. No podemos decir que queremos terminar con la discriminación de los niños a la entrada, es decir, con el descrem, con la selección, justamente que le ha hecho tan mal al sistema, y así lo ha dicho un especialista que acaba de visitar nuestro país, escribió lecciones de Finlandia, dijo: el sistema actual chileno genera una inequidad tremenda, se discrimina a los niños, se segrega, y eso afecta a la calidad. La mejor manera de seleccionar, la mejor manera de discriminar es haciendo una entrevista personal. De hecho, hay varios estudios, me recuerdo uno del profesor Carrasco de la Católica, que demuestra que hoy día, que está prohibida la selección entre prekinder y sexto básico, se hace selección en más de la mitad de los establecimientos, aun cuando es absolutamente ilegal. ¿Y cómo se hace? Se hace con sesiones de juego. Ajá. A los niños de prekinder, kinder se les larga a jugar, ¿no es cierto?, media hora, una hora, y afuera, ¿no es cierto?, lo están viendo adultos que dicen: este sí, este no. Y después, otra forma de seleccionar es con la prueba, ¿no es cierto?, al ingreso, el test. Y la tercera forma de seleccionar, el sedazo, es justamente a través de la entrevista personal. Senador, entonces muchas veces se castiga al niño por las características de los padres. Y eso atenta contra el objetivo central del proyecto, que es no seleccionar, no discriminar y generar un sistema inclusivo. Bueno, y ayer precisamente surge esta discrepancia, pues la DC finalmente aprobó la idea de reponer todo tipo de entrevistas permitidas en este proceso. Entonces, ¿cómo se entiende el avance que usted mencionaba que estaba teniendo este proyecto cuando hay diferencias tan sustantivas dentro de la propia nueva mayoría?
O sea, hay diferencias. Usted lo sabe muy bien, hemos tratado de lograr un acuerdo, tratando de flexibilizar al máximo nuestras posiciones, actuando con generosidad. Entendemos que la nueva mayoría es una coalición tremendamente diversa y por tanto en educación se expresa esa diversidad. Pero creo que aquí hay un tema que es más bien de fondo. De hecho, no era parte de ningún acuerdo aceptar entrevistas a los padres. Porque justamente la entrevista es el mecanismo para vulnerar la prohibición de seleccionar que estamos estableciendo. Entonces no es coherente con el espíritu que anima este proyecto y yo espero que esto lo corrijamos, porque te aseguro que permitir entrevistas y seleccionar de esa manera no basa la Cámara de Diputados. O sea, terminamos en comisión mixta, de todas maneras. Entonces yo lo lamento. Yo entiendo que aquí seguramente nuestros colegas de la Democracia Cristiana estaban molestos porque también algunas indicaciones de ellos las hemos votado en contra. Pero mira, y cuál particularmente creo que ha desatado cierta molestia, el tema de definir las partes relacionadas. Sí. Nosotros pensamos que para definir las partes relacionadas, ¿no es cierto? Porque se prohíbe, para evitar el lucro, se prohíbe que tú establezcas algún tipo de contrato, por ejemplo, un sostenedor con un pariente cercano. Pero había quedado afuera los lazos de afinidad. Y eso es súper importante. Imagínate, bueno, fíjate que el cónyuge no es pariente, no se considera pariente. El tema del cuñado, el suegro. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un contrato con el padre o con el suegro? Igual son partes relacionadas y nosotros ahí nos estuvimos de acuerdo con la Democracia Cristiana y es probable que también eso generó molestia y espero que nos podamos entender, que nos podamos de alguna manera, comillas, abuenar para poder sacar adelante este proyecto cumpliendo los objetivos. Y por sobre todo una cosa, yo quiero decirlo claramente, a nosotros nos han pedido de parte de la Democracia Cristiana generosidad para hacer ciertas concesiones y las hemos hecho en pos de un objetivo mayor. Y he dicho que la reforma tiene su corazón indemne, pero una cosa, sí. Pero cuando uno ve las declaraciones de Yanna Proboste y del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Mario Venegas, ambos demócratas cristianos, critican lo que en el Senado plantean sus pares. Entonces, la verdad que también es importante que los partidos tengan una sola posición respecto a esto, porque si no vamos a terminar en comisión mixta y eso creo que no es bueno para el proyecto y para el gobierno. ¿Y usted cree que está muy disperso el ambiente dentro de la Democracia Cristiana? O sea, yo veo el Mercurio ayer o anteayer y Yanna Proboste haciendo unas críticas y de hecho hoy día, me parece, aparece Yanna Proboste diciendo, por ejemplo, que ella todo lo que se aleje de lo que aprobaron en la Cámara lo va a votar en contra prácticamente. Entonces yo digo, si muchas de esas cosas las comparto con Yanna Proboste, ¿por qué no somos capaces entonces de llegar a un acuerdo con los diputados? Que es lo que plantea siempre. Quizás, hay ciertas senador, cosas que definitivamente no pasan en la Cámara. Quizás, senador, no logran ponerse de acuerdo porque también el ministro Izaguirre habría patrocinado o habría auspiciado de alguna forma esa posibilidad de ampliar las opciones de arriendo, según decía el presidente de la DC, Ignacio Walker, ayer. No, mira, eso no está en ningún acuerdo político. Yo quiero ser categórico. El ministro a lo mejor fue confuso. A lo mejor fue confuso porque claramente es un aspecto tremendamente relevante. Te insisto, no basta decir prohibimos el lucro en la educación, se acabó el negocio en la educación. La educación es un derecho social. Eso sería simplemente algo declarativo. Tiene que traducirse en que en el articulado del proyecto, en el corazón del proyecto, se evite justamente el lucro. Y por eso tiene sentido hablar de partes relacionadas, por eso tiene sentido incentivar también la propiedad del establecimiento por parte de la corporación. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Y a mí me parece muy raro que alguien quiera seguir arrendando, aun cuando el Estado lo ofrece, ¿no es cierto?, la posibilidad de comprar para la corporación, no para el Estado, el establecimiento con la garantía del Estado, la Corfo, y pagando una cuota por el crédito que es menor que la cuota del arriendo. Es como si yo prefiriese pagar, ¿no es cierto?, el arriendo en vez de ir pagando una cuota cuando sé que al final del día el establecimiento es mío. Y así yo evito que los vaivenes del mercado inmobiliario afecten la estabilidad del niño en el ámbito educativo. Hemos visto muchos casos en donde finalmente el dueño del establecimiento, por ejemplo, decide llevarse el establecimiento o hacer otra cosa en el establecimiento. Y le dice a los niños, terminó el proyecto educativo y los niños quedan en la calle. Entonces nosotros tenemos que preservar porque se garantice siempre el derecho constitucional sagrado de la educación de nuestros hijos. Senador, por último, ¿a qué cree usted que se puede atribuir esa confusión o la falta de precisión de parte del ministro Izaguirre entonces? Bueno, yo creo que efectivamente cuando hay siempre una tendencia de decir, mira, estamos dispuestos a evaluar, pero dispuestos a evaluar ciertas cosas. De hecho, fíjate que hemos conversado con el CEP, está Silvia Izaguirre ayer y Harald Beyer, que no son precisamente, yo creo, un instituto de izquierda,
y han hecho una propuesta respecto de cómo optimizar el proceso de admisión después de las postulaciones y a la escuela, favoreciendo que los padres puedan elegir realmente el colegio que quieren para sus hijos y valorando la primera preferencia. Y estamos dispuestos a introducir esas modificaciones y hemos encontrado la sorpresa que justamente del otro lado de la alianza no quieren y no están abiertos a hacer modificaciones que las plantea el Centro de Estudios Públicos, o sea, nos lo está planteando Chile 21. Entonces, creo que también hay que ser capaces de dejar los ideologismos, porque a veces se acusa al gobierno de sobreideologizado y lo que yo he visto es una derecha tremendamente ideologizada. Entendiendo la libertad de enseñanza como una libertad para cualquier cosa prácticamente. Y aquí hay jurisprudencia en el Tribunal Constitucional respecto del derecho que tiene el Estado a regular la educación cuando esta educación, aun cuando sea particular, recibe recursos que son de todos los chilenos. Y siempre protegiendo, ¿no es cierto?, la educación de los niños y la calidad. Bien, senador Rossi, le agradecemos muchísimo su tiempo esta mañana con CNN Chile, muy amable. Sí, solo una cosita que es importante. Ayer, por ejemplo, la derecha votó un tema que a mí me parece muy grave. Votó en contra de que sea exigible a los sostenedores tener planes especiales de apoyo para alumnos rezagados, para niños con necesidades educativas especiales. Eso apunta directamente a la calidad, de que ningún niño se quede atrás. Entonces, eso, ¿qué es lo que es eso? Es tener una postura, ¿no es cierto?, no solo ideologizada, sino que muy obstruccionista y negándose a colaborar para mejorar el proyecto. Senador, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Buenos días, Sebastián. Hasta luego.